Un placer recibirlos aquí. Cosmetics LATAM es un referente y una inspiración para la industria cosmética. Hola a toda la comunidad de cosméticas, soy Vanessa Micolucci y en este video vamos a hablar sobre Chanel número 5. ¿Sigue siendo el perfume más famoso del mundo? Si continúas viendo el video te vamos a contar los comienzos del Chanel número 5, qué pasó con las acciones de la marca, cómo logró llegar al éxito, cuál fue la estrategia. Analizaremos las búsquedas en internet, cuáles son las estrellas más importantes involucradas y todo sobre el último lanzamiento de la marca. Antes de contarles cómo fueron sus comienzos, analicemos si es verdad que este perfume sigue siendo de interés para los consumidores. Una manera muy simple es analizando las cantidades de búsquedas en internet. Buscamos desde que Google nos brinda información, que es desde el 2004 hasta hoy, y vemos que efectivamente sigue creciendo el interés de este perfume. También podemos ver los países con mayor interés y en primer lugar se encuentra Italia, segundo Francia, Túnez, Brasil y Marruecos. Las palabras que más buscan es precio, publicidad, Chanel número 5, pero veamos si estas palabras de búsqueda también aumentaron. Sí, correctamente, pasa el tiempo y el interés sigue en aumento. Entonces, ahora veamos cómo fue su comienzo. Cosmetics LATAM es un referente y una inspiración para la industria cosmética. ¿Cómo comenzó la marca Chanel? Gabrielle Chanel nació en 1883 en Francia. En 1910, Coco, como se hacía llamar, abre una sombrería llamada Chanel Mode. Las célebres actrices francesas de la época lucían sus sombreros y le ayudaban a construir su reputación. Podemos decir que allí fueron sus comienzos en la moda. ¿Cuándo fue el primer lanzamiento del perfume de Chanel número 5? El gran salto a la industria de belleza, más específicamente en la industria de fragancias, fue en 1921, cuando lanzó el perfume Chanel número 5. Este perfume femenino que huele a mujer, revolucionario por su composición, nombre y presentación, nació de la colaboración de Gabrielle Chanel con el perfumista Ernest Bu. La francesa, una huérfana con una infancia difícil, casi analfabeta, y con su belleza y astucia como únicas armas, logró crear un imperio de la nada. Pero en los años 1920, cuando la costura era lo único que de verdad le importaba, no podía imaginar que aquel perfume sería un éxito universal y que la convertiría en rica. Explica en el libro la francesa Marine-Dominique Lelivre. Pero el dinero llegó mucho más tarde y fue en 1924 cuando se alió con los fundadores de las Galerías Lafayette para crear la compañía Le Parfum de Chanel. ¿Cuál fue el error en las acciones de Chanel número 5? Ella, convencida de que registrar una marca a su nombre ya era un honor, se conformó con un 10% del capital, mientras que el resto de los accionistas tenían el 70% y Bader recibió el 20% restante. Su pequeño capricho en un pequeño frasco con aspecto de laboratorio se convirtió en poco tiempo en la primera superventa de la historia, especialmente en Estados Unidos. En 1939 cierra el local de costura a consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, pero continúa con su boutique donde vendía sus perfumes y accesorios. Fue en 1940 cuando Chanel se dio cuenta de su error en la distribución de las acciones, ya que era tarde y se sentía estafada. Sus maniobras para recuperar más derechos sobre su creación empezaron en los años 30 y llegaron a su punto álgido durante la ocupación nazi. En el libro cuenta que probablemente gracias a la intervención de algún alto cargo de la administración francesa, Chanel dejó atrás ese pasado y recuperó de manera legal una mayor parte del porcentaje de las ganancias. En 1952, la revista Life dedica su reportaje a Marilyn Monroe, donde ella declara su amor al perfume de Chanel número 5. En 1954, a los 71 años, Gabrielle Chanel decide reabrir su maison de couture. Con 70 años, reabrió su marca y volvió a revolucionar la marca con la creación de su famoso traje tweed, otro emblema de la casa.
Continúan los años y las mujeres más relevantes de la época vestían Chanel. En 1970 fue cuando se lanzó el Chanel número 19. Este perfume floral, verde, se caracteriza por su flor principal, el iris, que le aporta un toque empolvado. Cosmetics LATAM es un referente y una inspiración para la industria cosmética. En 1990 llegó el lanzamiento del perfume Egoist. Esta original fragancia rompe con los códigos de los perfumes masculinos con su nota de sándalo y vainilla de Madagascar. El video publicitario de Jean-Paul Gaultier obtiene el León de Oro en el Festival Internacional de Publicidad de Cannes. Chanel for a man. En 1991 lanzan la primera publicidad con Vanessa Paradis, siendo todo un éxito. En el 2000 lanzaron la creación del reloj J12 y en el 2011 lanzaron a Coco Mademoiselle, un miniclip con Keira, que fue también otro éxito. A medida que pasaba el tiempo, Chanel número 5 siguió siendo el perfume más famoso del mundo. En el 2021, Chanel número 5 festeja 100 años de la celebridad. Para conmemorar este evento, Chanel crea la colección efímera Factory 5 Collection. Allí pueden encontrar 17 productos de edición limitada. Puedes entrar en la fábrica de esta gran leyenda y observar la transformación de la fragancia. Algo muy especial, que no manche, que huela muy bien, si no, se acabó, es un caos. Fueron las instrucciones que Chanel dio a Wu, probablemente sin saber que la muestra que ella misma eligió era en realidad un perfume desaparecido en la Rusia imperial, creado por el perfumista de los Romanov poco antes del estallido de la revolución. Que mi leyenda siga su camino. Le deseo buena y larga vida, dijo Gabrielle Chanel. Recuerda que puedes ver mucha más información y noticias en cosmeticlatam.com.